Hola, Dios te bendiga. Te traigo una palabra preciosa para que puedas comprender cómo manejar las herramientas que Dios puso en tus manos y puso al alcance de cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros somos hijos del Señor, o sea que por nuestra fe hemos aceptado a Cristo como Señor de nuestra vida y pasamos a ser hijos de Dios. Los hijos del Señor tienen el permiso de manejarse por este orden precioso que Dios dejó a través de su palabra, para que nosotros podamos conducirnos de una manera muy diferente a otros que puedan conducirse. Porque nosotros tenemos la posibilidad de la palabra de Dios. Dice el Señor que el pueblo que no tiene palabra es como un pueblo que tampoco se puede contener, una vida que no se puede contener, una vida que puede decir o hacer muchas cosas, pero que no son agradables ni tampoco son convenientes para su propia vida, para su propia familia, para sus hijos, para su compañía, para lo que está emprendiendo, para su propia vida. Pero sin embargo, los que tienen la palabra de Dios, ellos tienen un orden precioso. Y este es el orden que el Señor te dejó para que tú puedas disfrutar de la vida cada día. Nosotros sabemos por la palabra del Señor que dice que la vida no consiste en los bienes materiales que nosotros podamos poseer. Entonces la vida verdadera no está en las cosas materiales, sino en el poder espiritual de Dios en nuestra vida. Una casa cómoda es muy buena, pero no deja de ser material. Un buen carro es bueno, pero no deja de ser material. Pero la vida está en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu de Dios. Y por eso Dios te deja con un permiso, porque ya cuando nosotros somos hijos, tenemos ciertos permisos que nos concede el Padre por nuestra fe en la persona de Jesucristo. Es lo mismo que cuando tu hijo puede tener la llave de tu casa, viene e ingresa y no te dice: papá, ¿puedo entrar a mi casa? Mamá, ¿puedo entrar a mi casa? No, sino que de una manera muy apropiada, como corresponde a cada uno de los hijos, abre la puerta de su casa e ingresa, aún sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque es parte del lugar donde se moviliza, donde está, donde se encuentra, donde le corresponde estar, precisamente como heredero de sus padres. Así nosotros, los hijos del Señor, Dios nos ha dejado un orden precioso para nuestra vida, un orden maravilloso en la palabra de Dios, para que nosotros, tú y yo, nos podamos conducir aquí mientras estamos por la dirección de la palabra del Señor. Porque no muchas veces o no todas las veces podemos estar bien. Entonces aquellas veces que nosotros podemos estar mal, o como sabemos decir, nos levantamos con el pie izquierdo, entonces tenemos la palabra de Dios que nos puede dar una dirección diferente a nuestros pensamientos, que nos puede dar una dirección diferente a lo que tal vez nosotros estábamos pensando hacer o decir. Eso es el orden precioso que Dios dejó para cada uno de sus hijos en el poder de la palabra de Dios. Por eso dice Marcos 11:23, nos dejó el Señor una palabra preciosa y un permiso que Él nos deja a cada uno de nosotros, que nosotros manejemos la palabra, que nos da la gracia y el poder de poder manejar esas cosas preciosas y divinas que Él dejó para cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos vivir en victoria en Cristo Jesús aquí en este planeta. Y cuando digo en victoria, no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando del gozo de cada día, de la sonrisa de cada día,
de entrar en un problema, pero también poder salir, aprender de todas esas cosas negativas que algunas veces nos sabe pasar, pero nosotros lo tomamos como una escuela, como una enseñanza, lo tomamos para poder salir de allí juntamente con Jesús, con Dios, para salir de allí más crecido, con mayor madurez, con una visión más clara de la vida y depender cada día de este Dios todopoderoso al que nosotros o en el que nosotros estamos confiando. Marcos 11:23 dice, y nos deja un permiso, y nos dice, y está hablando, dando una ilustración. Jesús dice que si tú tuvieras fe, diría a la montaña. En otras palabras, lo que el Señor te está diciendo en este momento es que si tú crees, Dios te da el permiso para que tú puedas hablarte a ti mismo, hablar a esa montaña. Y la montaña está representando algo que tú no lo podrías mover. Tú no tendrías la fuerza, ni yo, ni ningún ser humano tendría la fuerza. Entonces, no está hablando de una montaña literal, está hablando de las grandes montañas que nosotros tenemos en nuestras propias vidas, que no nos permite avanzar, que muchas veces estamos escalando y nos cansamos, a mitad de camino nos volvemos y estamos en esas condiciones. Pero Dios dice que tú puedes hablar a la montaña. Yo puedo hablar a la montaña. Aquellas cosas que tratan de impedirme o aquellas cosas que me atan, un pasado, que me tienen en un rincón de la vida, que todos los días viene a mis pensamientos y ese mismo pensamiento crea en mí un ambiente tan malo, tan feo. Pero dice la palabra del Señor que si tú crees en esta palabra que Jesús te dejó para que tú lo manejes, para que tú lo disfrutes y a favor de tu vida, tú puedes usar esta palabra por la fe en el poder de Jesucristo y tú puedes hablar a esa tristeza. Tú le puedes decir que el gozo del Señor es tu fortaleza. Tú le puedes decir como el salmista le decía al Señor, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tú eres, le decía. El salmista se apropiaba de Dios. Y este es el permiso precioso que el Señor nos deja. Por nuestra fe en la persona de Jesucristo, nos apropiamos de Dios, nos apropiamos de los bienes del Señor, nos apropiamos de las promesas preciosas del Señor, que no solamente son promesas, sino que son realidades en nuestra vida. De eso nos apropiamos. Y por eso el Señor te dice hoy que tú puedes hablar a tu vida, que tú puedes conducir tu vida por la palabra de Dios, que tú puedes hablar a tu corazón y enojarte. Claro, uno se puede enfadar algunas veces, pero no vivir enojado. ¿Y sabe qué? Conozco personas que están enojadas hace pero muchos años. Se dejaron de hablar con sus padres, se dejaron de hablar con sus hijos, se dejaron de hablar entre hermanos. Están enojados hace muchos años. ¿Por qué razón? Porque nunca hablaron al enojo. Nunca cortaron con ese enojo. Nunca fueron y dijeron, no, este enojo no puede ser que haya creado entre mi padre o entre el padre y el hijo una pared divisoria que ya no se pueden ver, que ya no se pueden hablar, que ya no pueden estar juntos, que ya no pueden disfrutar una cena o una mesa juntos. Puede ser una mamá con una hija, también puede ser un hermano con una hermana, o te puede estar sucediendo algo no precisamente en eso, pero que tal vez tú estás pasando un problema porque alguien algo te ha hecho en la vida y te has enojado. Y ese enojo ha creado una raíz de amargura en ti y ahora esa raíz se ha ramificado, está dando fruto. Y los frutos que puede dar esas raíces son amargura, tristeza, frustraciones, fracasos, pensamientos que todos los días te lleva, te cautiva, te ata, no te deja mover, no te deja decidir, porque siempre esas cosas están por encima. A eso, en Marcos 11:23, Jesús le dice a su discípulo, nos dice a nosotros que nosotros podemos usar la palabra y hablarlo en el nombre de Jesús a ese enojo, a esa amargura, a esa tristeza, a esa depresión, a ese problema que está dentro de la familia. Podemos hablarlo, claro, hablarnos nosotros mismos y podemos
de esa manera estar conduciendo nuestra vida por el poder de la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios te deja en este momento, en esta hora, para que tú lo pienses, para que tú tomes la palabra de Dios mañana cuando te levantes o dentro de un rato o cuando puedas ver este video, esta palabra, esta predicación, que tú tomes la palabra de Dios para ti mismo y que de esa forma tú te puedas conducir y háblale a la montaña, háblale al enojo y prométete algo tú mismo de decir: hoy no me voy a enojar, hoy estas palabras que siempre salían de mi boca no van a salir, sino que van a salir palabras de bendición, palabras de vida. Hoy no va a salir de mi mente estos pensamientos contra fulano, sultano, no. Hoy, y de esa forma, de esa manera, tú mismo te va hablando y así el Señor va haciendo milagros en nuestras vidas y nos va despojando de aquellas cosas que tanto daño nos hace mientras los llevamos encima. Pero Dios te llama hoy a una reconciliación con Él. No a que tenga que vivir asociado y atada al enojo, a la amargura, a la tristeza, sino que tenga que tener una reconciliación preciosa con nuestro Señor Jesucristo. Él te llama para que se pueda producir un avivamiento en tu vida. ¿Y qué significa esto? Que aquellas cosas que están muertas, quedadas, aquellas cosas, esos talentos preciosos que Dios te ha dado un día, un tiempo, que tal vez estabas sirviendo al Señor, tal vez estaba congregado, tal vez ya no lo estás, porque te has enojado por alguna razón y hoy está lejos, pero Dios te llama de nuevo a que tú tengas que tener una reconciliación con Él. Entonces, háblale a ese enojo, dile a ese enojo que se aparte de ti, dile a esas cosas que te amargaron que comience a apartarse de ti, porque tú tienes el poder de poder hablar. Pero dice la palabra de Dios que si tú crees en tu corazón, que si tú no dudas, esas cosas preciosas y esos cambios maravillosos que tú no te lo puedes hacer a ti mismo, pero se van a producir en ti por la fe en la palabra de Dios y por la vida que el Espíritu Santo le da a esa palabra que tú mencionas sobre tu vida, sobre tu propia familia, sobre tu economía, sobre tus sentimientos, sobre todas las cosas en los lugares donde tú te mueves. De esta manera, de esta forma, te bendigo con este mensaje y te animo a que sigas adelante y te puedas comunicar con nosotros, te puedas suscribir a nuestro canal, que pueda esperar siempre una palabra de aliento y de vida y que pueda constantemente hablarte en el nombre de Jesús. Tú mismo puedes hacerlo. Dice la palabra del Señor que todo lo podemos hacer. Te bendigo con este mensaje de vida, de esperanza en el poder de nuestro Señor Jesucristo.